Buen día. El día de hoy les hablaremos acerca del proceso de exportación. Mi grupo está conformado por Daniel Ramírez, David Ibaquira y quien les habla Lady Martínez. Nuestro producto escogido fue la uchuva y veremos el proceso de exportación de Colombia al país escogido por medio del estudio de mercado, el cual fue Alemania respectivamente. Teniendo en cuenta lo anterior, hay que tener en cuenta los 16 pasos para el proceso de exportación. Iniciaremos con el estudio de mercado y localización de la demanda para que respectivamente, teniendo en cuenta los tres países, se establezca una negociación con alguno de ellos, el que sea más favorable para enviar nuestro producto, y de esta manera se generen estrategias para que nuestro producto tenga cabida en alguno de estos tres países respectivamente. Este es nuestro estudio de mercado. Teniendo en cuenta las variables, se dio una ponderación específica a cada uno de los países, Países Bajos, Alemania y Reino Unido, teniendo en cuenta cuál sería más favorable para nuestro proceso de exportación de la uchuva. Por lo anterior, el que gana en cuanto a temas de ponderación por cada uno de los indicadores es Alemania, en vista de que tiene un PIB en constante crecimiento y que además algo que lo favorece es el tema de las importaciones, que están en constante ascenso y que respectivamente de los otros países es el que tiene mayor importación de este producto. Por lo anterior, Alemania es nuestro país escogido para enviar la uchuva, no solo por sus índices anteriormente mencionados, sino porque además para el año 2020 se sigue posicionando en cuanto al tema demográfico, al tema del PIB, el PIB per cápita que está en constante aumento y además el tema de las importaciones, que también es uno de los factores más importantes en este estudio de mercado. Además, es importante tener en cuenta la posición geográfica y estratégica para entrar el mercado a el país europeo. Es importante también tener en cuenta la economía estable y dinámica y que se encuentra siempre en constante crecimiento en Alemania, y con ello también el tema de la infraestructura de transporte que garantiza una mayor eficiencia en cuanto a la entrada de nuestro producto a este país. Hay que tener en cuenta que, como lo vimos anteriormente, es el principal importador y el tercer exportador de alimentos en Europa. Por lo tanto, como nuestro país escogido fue Alemania y es el número uno, hay que tener en cuenta el tema del mercado, los índices, los indicadores y cómo le atinamos a enviar nuestro producto a este país y de esta manera aumentar nuestras utilidades y pues favorecer este mercado. Hay que tener en cuenta que es importante establecer el Incoterm para que los costos estén establecidos de manera equilibrada, tanto para el importador como para nosotros como exportadores, mirar cuál es la población objetivo, tema de marketing, tema de publicidad, índices y transporte. Por lo anterior, decidimos escoger el CPT en vista de que favorece de alguna manera a las dos partes y por medio de ello vamos a establecer cuáles son las responsabilidades del exportador y cuáles son las responsabilidades del importador. Así las cosas, los documentos que tenemos que entregar nosotros serán factura comercial, lista de empaque, declaración andina de valor, certificados de origen, vistos buenos, declaración de exportación y documentos de transporte. Los costos son carga y descarga al medio de transporte interno, transporte y carga internacional, contratación del agente aduanero y la documentación a cargo anteriormente mencionada. La transferencia del riesgo se dará cuando se cargue la mercancía al medio de transporte internacional. Por lo anterior, la responsabilidad del importador serán los documentos de manifiesto de carga, la declaración de importación y el certificado de destino específicamente. Los costos que asumirá el importador serán seguro internacional, descargue de la mercancía al destino, impuestos para el lugar de destino, a los que hubiere lugar, traslado, transporte interno de destino y el descargue a fábrica. Y los riesgos que va a asumir es todo lo que compete a cuando la mercancía se cargue al medio de transporte internacional en puerto de origen.
Estos son nuestros principales compradores de uchuva en Alemania, teniendo en cuenta que los llevaremos a un mercado específico. No hay que sacar la posibilidad de que podría en tiempo futuro ampliarse nuestro mercado para poder exportar no solo a uno de estos principales compradores, sino ampliar nuestro espectro para poder exportar a todos ellos que también tienen un amplio nivel de importación de este producto. Estas son las fuentes a partir de Legiscomes que nos dicen por qué son los principales compradores de uchuva en Alemania y específicamente cuál nos convendría más, que en primer lugar tenemos a Nuremberg. Por otra parte, es importante tener en cuenta cuáles son nuestros principales competidores en cuanto a proveedores de uchuva en Alemania. En primer lugar tenemos a Países Bajos, Bélgica, Italia, España y Suecia, y hay que tener en cuenta cómo estos países se diferencian en cuanto a nuestro mercado para tener en cuenta esas distinciones y de alguna manera identificarnos siempre por nuestro producto de calidad y costos. Esta es una gráfica que muestra específicamente lo que les digo anteriormente, el tema de Países Bajos como principal proveedor de uchuva a Alemania y por tanto pues nuestro principal competidor. Por lo anterior, también es importante tener en cuenta la inscripción y el registro a Cámara y Comercio. Como lo vimos en las clases anteriores, es importante tener en cuenta esta inscripción y este registro para que sea legalmente constituida nuestra empresa y no tener inconvenientes en cuanto a el tema de exportación y demás. Por otra parte, tendremos en cuenta el costeo. En el costeo les hablaré también del punto número 9 que tiene que ver con la contratación del transporte y seguro y el punto número 7 que tiene que ver con la preparación del producto a exportar, todo lo que tiene que ver con empaque y embalaje. Dentro de los costos es importante tener en cuenta, como lo hablé anteriormente, todos los costos en cuanto a marketing de empaque, etiqueta, embalaje, transporte, seguro y la negociación que se llegue en cuanto a estos temas. Esta es la etiqueta. Tenemos en cuenta que la etiqueta vale 19 pesos según la información que les mostraré a continuación, donde se muestra cuál es el balance nutricional que tiene nuestro producto y pues que es hecho en Colombia y todo lo que tiene que ver con transcripción de barras para que entre nuestro producto como especificaciones fundamentales para que entre nuestro producto alemán. Por otra parte, vamos a hablar del tema de empaque y embalaje. Teniendo en cuenta esto, nuestro empaque será plástico, biodegradable. De esta manera, pues tenemos que tendrá un costo de 291 pesos con las dimensiones que se nombran específicamente y el peso que se nombra específicamente. El empaque secundario tiene que ver con cajas de cartón que serán corrugadas y tendrán agujeros de las dimensiones especificadas para que de esta manera el producto se encuentre en un clima favorable y no hayan contraindicaciones. Y como último, pues el tema de las estivas, que en Mercado Libre la establecemos como 15,000 pesos cada una y que pues se especificará según las dimensiones necesarias para la exportación en temas de que será para un mayor transporte y manejo en puertos, aeropuertos o dependiendo del tipo de transporte que vamos a manejar, que se los comentaré a continuación. Por tanto, nuestro valor unitario es de 2.500, pero nuestro valor en venta será de 3.200 por unidad de producto. Así las cosas, el tema del transporte, utilizaremos transporte aéreo para dirigir nuestra mercancía de Colombia a Alemania, en vista que se encuentra a 44 minutos de la aerolínea escogida para la empresa importadora. Esta es el sistema de información comercial de logística de exportación teniendo en cuenta ProColombia
y teniendo en cuenta el país de origen, que es Colombia, el país de destino, que es Alemania, y el transporte aéreo a utilizar para saber cuál es el valor de la tarifa teniendo en cuenta esta información. Ahora es importante tener en cuenta que, como lo establecimos anteriormente, de responsabilidad del importador, el seguro internacional y el seguro de mercancías, por tanto se negoció que dentro de nuestra responsabilidad no estará el tema del seguro. Ahora vamos a hablar del tema de la solicitud de cotización y como punto número 8, la remisión de la factura. Esta es la factura pro forma, donde se indica nuestra empresa como exportadora y el destinatario como importador, teniendo en cuenta el NIF de cada una de las empresas, la dirección, la ciudad y el teléfono de contacto, donde se especifica la posición arancelaria, la descripción de nuestro producto y la cantidad que requiere el importador y el valor unitario y el valor total por la cantidad de unidades solicitadas por nuestro importador. Así las cosas, es importante también tener en cuenta el tema de la solicitud de permisos, que eso, como se habló anteriormente, hay que tener una factura comercial, una lista de empaque, un certificado de origen y vistos buenos, documento de transporte y una declaración de exportación. En este caso no se utiliza la declaración andina de valor porque nuestro país a dirigirse será Alemania. Hay que tener en cuenta que, como nosotros tenemos la responsabilidad de contratar al agente aduanero, hay unas funciones para el agente de aduanas que será quien esté como parte mediadora entre nosotros como exportadores y el importador en Alemania. Él se encargará de gestionar el despacho de aduanas, también estará a cargo del pago de impuestos correspondientes que le corresponde pues al importador, la labor logística y las gestiones con los agentes que participan en el proceso, y uno de los más importantes, eh, el buen quehacer de estos agentes en cuanto a las mercancías, en cuanto a todo el tema de normatividad para expedir certificados de origen. Por otro lado, tenemos que también tener en cuenta cuál va a ser nuestra recepción de pago. Tendremos en cuenta una carta de crédito, como se especifica en la diapositiva. Es importante tener en cuenta que nuestra responsabilidad está hasta el tema de ingresar la mercancía o subir la mercancía al medio de transporte internacional. De esta manera, en ese momento nosotros como exportadores ya podríamos solicitar el pago por la mercancía que ha sido despachada a Alemania. Esta es la bibliografía a utilizar. Muchas gracias por su atención.